Cuando una persona comunica, comunica desde un nivel de autoestima. Una persona insegura no se expresa igual, no concibe la comunicación igual que una persona que tiene confianza en sí misma. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Sentiente, un espacio creado por la Academia Atmósfera Creativa y su diplomado en Comunicación Social, mención Fotografía. Hoy estamos honrados. Tenemos a Reni Jagoszewski, el doctor Reni Jagoszewski. Él es PhD en Psicología Clínica, en Psicología Cognitiva, psicólogo clínico, comunicador social. Ha escrito más de 2.500 artículos sobre superación, éxito, desarrollo humano. Además, ha dictado más de 1.000 conferencias en diversos países, por eso que es un referente continental. Ha escrito 6 libros muy exitosos, entre ellos El poder de la oratoria. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Estamos honrados porque no solamente, por la personalidad que tenemos aquí, con todo lo que ustedes nos pueden enseñar, sino que además va a ser nuestro profesor en psicología de la comunicación en el doctorado en comunicación social. Quisiera comenzar porque usted me definiera de esa larga trayectoria, ¿qué es la comunicación para el doctor Reni Jagoszewski? Gracias por la invitación, me complace mucho poder sostener esta conversación y aportar, sembrar algunas semillas para facilitar la comprensión de este tema y además pues del trabajo que estamos haciendo en el diplomado. Hay como una visión clásica de la comunicación, que es el famoso modelo de David Berlo, el modelo que se plantea que es una interacción entre un emisor y un receptor que intercambian visiones, pero la verdad es que cuando lo vemos un poco más a la luz de la psicología, la comunicación es el proceso por el cual las personas comparten su interpretación del mundo. Un hombre no ve la vida, el mundo, igual que una mujer. Un niño no ve los fenómenos de la realidad igual que, por ejemplo, un niño no ve un rayo igual que un físico. De manera que cuando ese niño habla de un rayo y el físico habla de un rayo, o un hombre habla del enamoramiento y una mujer habla del enamoramiento, se plantean formas totalmente distintas de la experiencia. O sea, no estamos en ese viejo mapa positivista de que la realidad está allá afuera y uno la aprende, la toma y la comunica. No es real, porque como decía Epicteto hace ya unos 2000 años, el filósofo griego, las personas se perturban no por lo que les ocurre, sino por lo que opina. Es decir, nosotros percibimos la realidad y compartimos lo que es nuestra experiencia con esa realidad. ¿Y cuál es el papel de las emociones en este proceso comunicativo, doctor? El papel de las emociones es brutal, porque si bien es cierto que Descartes decía hace 500 años, pienso, luego existo, ahora la neurociencia ha puesto un color diferente a esa frase, y por ejemplo Antonio Damasio, famoso neurofisiólogo portugués, dice, no es cierto, es un error de Descartes porque ahora siento, luego existo. De manera que nuestra comunicación está impulsada por las emociones. No se habla igual desde la alegría que desde el temor, desde la tristeza, desde la culpa o desde la rabia. Doctor, lo escucho hablando y de que con lo que es el papel del manejo de las redes, que nos generan multiplicidad de emociones. ¿Hay algo que maneja esas emociones a través de la comunicación, doctor? ¿Existe esa mano que de alguna forma mueve los hilos para que pensemos de cierta forma y consumamos ciertos contenidos? Sí, realmente sí. Hay algunas investigaciones al respecto. Hay 4, 5, 6 empresas que tienen prácticamente monopolizadas las redes sociales y por supuesto que sí tienen una influencia porque tienen intereses, tienen su propio esquema de valores, tienen metas muy concretas que tal vez no son las mismas metas del usuario común. Por supuesto que sí. No se nos debe olvidar, y es un poco la visión de Alfred Adler en la psicología, que nosotros, aunque podemos estar movidos por el sexo, como decía Sigmund Freud, en realidad nos motoriza mucho la conducta, la idea de poder, el sentido de la importancia personal. Y en el caso de las grandes corporaciones, pues, por supuesto, el poder y por supuesto el dinero. De manera que la respuesta en concreto es sí, hay intereses creados
Y aunque por supuesto la relativa libertad que hay de que una persona pueda tener en un celular o en una tableta o en una computadora acceso a una tesis doctoral que se la puede descargar en 5 minutos o que pueda abrir una cuenta y ya tener casi que un medio para poder motorizar una empresa, da un margen de libertad. Pero al final sí hay un paraguas, que es el famoso logaritmo, que nos dice qué es lo que para el quiz de que coloque el logaritmo deberíamos estar consumiendo y deberíamos estar imitando, además. O sea, algo que mueve, ¿no? Un interés como tal. ¿Y qué hace que en algunos nosotros podamos darle más, podamos darle me gusta a algo y a otras cosas no? O sea, ¿qué proceso psicológico es una persona que quiere posicionar de alguna forma su información, lo que quiere, con lo que quiere transmitir? ¿Cómo llegar desde el punto de vista o qué aspecto psicológico yo puedo tomar para poder captar a esa persona? Sí, por supuesto que ahí entramos en un mundo complejo porque, por ejemplo, tenemos que pensar en el mercadeo, tenemos que pensar en a quién vamos dirigidos. No se le habla igual a hombres que a mujeres, no se le habla igual a personas con pocos recursos económicos. Cuando uno ve, por ejemplo, la publicidad de lujo no tiene modelos que sonríen, tiene modelos con posición de altivez, de arrogancia, y eso está estudiado. Hay como una cultura comunicacional del lujo y hay una cultura comunicacional de lo popular. Y se toma en cuenta el tema emocional, porque sabemos desde el punto de vista de la psicología y sobre todo de la neurociencia, que cuando una persona está emocionada, y cuando digo emocionada puede ser muy alegre, muy asustada o muy disgustada, esa emoción secuestra el pensamiento. Eso significa que secuestra la memoria y secuestra la percepción. Por ejemplo, con una persona que está alegre, se le van a abrir las carpetas de la alegría y se va a acordar de un hermano, se va a acordar de la mamá, se va a acordar de un evento en el cual se rió mucho. Pero si una persona está triste, se le van a abrir las carpetas de la tristeza. Y los publicistas que trabajan ahora con el mundo de la neurociencia saben tocar esas fibras. Por ejemplo, Gordon Bower descubrió eso, descubrió que hay que emocionar a las personas porque después que están emocionadas van a pensar de acuerdo a cómo siente. Eso se conoce como el pensamiento emocional. Cuando una persona está contenta, compra más rabia. O que la niega está asustada, porque también hay dos grandes motivadores, el deseo de ganar y el temor de perder. Ambos son activadores de la acción. Eso es muy interesante porque también me lleva a lo que es la empatía. O sea, la empatía es un valor que tiene en las personas de forma innata, se puede desarrollar. ¿Puedo yo comunicar algo si de pronto tengo una condición que no me lleva a esa empatía como la conocemos? ¿Cómo se puede manejar dentro de la comunicación de empatía? Porque lo que veo es justamente eso, veo algo que me disgusta, algo que me gusta y lo consumo. Sí, nosotros traemos un temperamento. No es igual un delfín que un tiburón, no es igual el caballo que el burro. Es decir, nosotros traemos una predisposición, una topografía neuronal que nos predispone de cierta manera. Es como si lo queremos poner un poquito caricaturizado, pero para facilitar la explicación, es como que dijéramos que hay gente de fuego, de aire, de tierra y de agua, usando el modelo astrológico como para no irnos a los modelos griegos. El tema es que estamos dotados de un sistema de neuronas que se conocen como neuronas espejo que favorece la experiencia de la empatía. O sea, si un niño está oyendo a un niño llorar, ese niño también va a llorar. Si nosotros escuchamos la risa, nos provoca reírnos. Si entramos a una funeraria y alguien está llorando, automáticamente también sentimos el deseo de llorar. O sea que esa neurona espejo que descubrió Rizzolatti en aves, en monos, y que después se llevó el descubrimiento a los seres humanos, es un factor importante para aquellas personas que diseñan los formatos comunicacionales. Saber impactar la emoción, pero también utilizar el lenguaje, porque hay un lenguaje coloquial y hay un lenguaje pulterano, un lenguaje más alto, alto entre comillas, pero un lenguaje un poco más sofisticado. ¿Ok? Entonces, el que está creando los contenidos tiene que saber a quién se está dirigiendo, porque si no, vas a disparar hacia el norte y va a llegar la flecha hacia el sur. Claro. Y en cuanto a la imagen, doctor,
una imagen, ¿cómo puedo hacer yo como fotógrafa, por ejemplo, para yo poder en una imagen transmitir esas emociones, esas sensaciones que me lleven también a la persona que están viendo mi imagen, me lleven a que se conecte con lo que yo le quiero transmitir? Eso se puede hacer a través de una imagen, a través de una fotografía. Sí, sí se puede hacer. Vamos a trasladarlo como si estuviéramos pensando en televisión. ¿Tiene el mismo impacto una toma distante que un close-up? Evidentemente que no. A veces en televisión y también en la fotografía vemos como un exceso de realismo, un beso que está tomado allí de una forma que me lo vas a recordar por los próximos 20 años. Entonces, cada vez que vayas a besar a alguien vas a recordar esa escena. O, por ejemplo, aplica para lo visual, pero también aplica para lo auditivo, porque si colocamos el contexto de la programación neurolingüística de personas más visuales, personas más auditivas y personas más sensoriales o kinestésicas, hay gente que tiene la capacidad de recordar lo auditivo. Yo recuerdo mi lista de sexto grado, y eso es una cosa que mucha gente queda impactada. Almeida, Merico, Aranguren, en Barrio, Carmona, Castellar, Colmenares, Chomiac, Delgado, Lumón, Girón, Hernández, Yagoseki. Y cuando yo digo eso, mucha gente dice, ¿cómo puede recordar algo que tiene como 48, 50 años, o sea, o más? Bueno, porque yo suelo ser más auditivo, pero yo conozco personas que tú les dices, ¿pero te acuerdas del carro? Y cierran los ojos y dicen, sí, cómo no, y te puedo hasta decir la placa, porque son notablemente visuales. Generalmente, las personas que están en el mundo periodístico, en el mundo de la locución, tienden a ser muy auditivos. Y por supuesto, los fotógrafos, en su mayoría, tienden a ser mucho más visuales. Y juegan con ese tema, juegan con los colores, juegan con el movimiento, juegan con los contrastes, juegan con las formas, que son los elementos fundamentalmente de la construcción visual. Ahora, pero y ahora con las redes que nos ha moldeado un poco a consumir, o nos bombardea pues con información mucho más rápida, con información más corta, más precisa. Esas habilidades no se están perdiendo, doctor. Sí, las habilidades de concentración y de pensamiento profundo, que tienen que ver directamente con el lóbulo frontal y específicamente con la corteza prefrontal, definitivamente está recibiendo un duro golpe con esa ametralladora de contenidos, con el famoso scroll indefinido, que hace que las personas tengan atención fragmentada. Si bien es cierto que algunos consideran que la atención fragmentada puede tener un impacto positivo para los creativos, también es cierto que parte del proceso creativo tiene que ver con tomar en el ambiente distintos detalles para luego asociarlo. Pero cuando necesitas el producto final, tienes que concentrarte, tienes que enfocarte. Y es un verdadero problema cuando construimos el hábito de la distracción, de la dispersión, del entretenimiento, porque el sistema neuronal funciona que la acción refuerza la acción. Si hago algo hoy, estoy más propenso a hacerlo mañana. Si lo hago el lunes y martes, estoy más propenso a hacerlo el miércoles y el jueves. Y llega un momento que ya se automatiza. No necesito ni siquiera pensarlo porque está automatizado. Es como tocar cuatro. Al principio es dumbi, 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 dumbi. Después puedes tocar el violón suelto y ni siquiera tienes que ver. Está muy bien, pero es un verdadero problema porque tiene una hiperactivación del sistema límbico, del sistema de respuesta emocional, y tiene un déficit de activación en el lóbulo frontal y específicamente en la corteza prefrontal. De manera que no todo es tan bello con el asunto de las redes sociales. Es decir, entonces que la comunicación, como nosotros lo concebíamos hace 15 años, pues no es igual. Entonces una persona que quiere destacar de entre todos estos medios, ¿qué debería tener? ¿Qué debería tener presente desde el punto de vista psicológico para poder resaltar, para poder enganchar? Por supuesto que el primer elemento es la emoción. El segundo elemento es hablar el idioma del otro. Hace ratito, antes de esta conversación, yo ponía un ejemplo. Si yo soy japonés y tú eres rusa, ¿en qué idioma yo debo hablar? ¿En japonés, que es el mío, o en ruso, que es el de mi interlocutor? Debería hablar en ruso. Entonces, siempre vamos a tener un gran problema entre la autenticidad y la adaptabilidad. Porque uno quiere ser auténtico, pero el logaritmo te dice, ahora no son los hashtags, ahora es tal cosa. O te dice, ahora deberías trabajar más, por ejemplo, videos y menos imágenes. O ahora es más carrusel.
y menos, yo no persigo, tengo una comunidad como de 300.000 seguidores en todas mis redes, pero yo no persigo mucho el tema del algoritmo. Yo pongo allí, coloco, subo, publico lo que creo que la gente necesita en razón de lo que recibo de mis seguidores, de mi público, de mi gente. Escucho sus necesidades, las confirmo, las valido y luego trabajo para ellos. No trabajo para aumentar los seguidores, porque si hablara de sexo, o de violencia o de política, no tendría 300.000, sino tendría 1.000.000. Claro. Pero lo sacrifico en aras de lo que en mi mundo es la calidad. Claro. Me viene a la mente, justamente como investigadora cultural, em, hay un fenómeno, ¿no? Pues muchas veces hay incluso cantantes contemporáneos que han querido de alguna forma también utilizar o han querido incursionar en todo lo que es las manifestaciones culturales o los géneros tradicionales. Sin embargo, no tiene como el mismo éxito que con los ritmos contemporáneos. Es cierto, porque hay un tema de moda y hay un tema de difusión masiva, por supuesto. Uno comienza a ver que de repente el hijo de Julio Iglesias, Sí. Enrique Iglesias, de repente graba con Juan Luis Guerra. O comienza a ver que el tema más visto en todos los tiempos es Despacito. Y uno dice, vaya, increíble, que eso puede ser el tema más visto. No digo que el tema sea malo, pero es un tema muy rítmico, tiene una cantidad de arreglos que a los que nos gusta profundizar los arreglos musicales, sabemos que tiene una gran riqueza, pero de pronto ves un fenómeno como el de Bad Bunny, que si hace una encuesta de 100 personas, 95 van a decir que no canta, pero puede meter 30 o 40.000 personas en un estadio. Y ahí entramos en el universo de las paradojas. ¿Ok? Los que protagonizan el mundo de la comunicación, ¿deberían adaptarse o deberían pensar no solo en entretener, sino también en educar, en enseñar, en el rescate de valores, aunque esto suene un poquito de la vieja guardia? Tal como decía Gandhi, tal vez necesitamos entender que la suma de lo bueno puede ser mayor que la suma de lo malo. ¿Qué papel juega la autoestima y el autoconcepto en la comunicación? El tema de la autoestima es súper relevante, porque autoestima es un recurso psicológico que nos ayuda a frenar el autosabotaje. Podríamos definirlo como la capacidad de conocernos, aceptarnos, valorarnos, querernos, respetarnos. Y cuando una persona comunica desde un nivel de autoestima. Una persona insegura no se expresa igual, no concibe la comunicación igual que una persona que tiene confianza en sí misma. Su lenguaje corporal, su manera de funcionar es totalmente diferente. El miedo es tenso, mientras que la confianza es relajada. Cuando una persona está asustada, cuando no tiene suficiente control, dominio de sí misma, porque tiene dudas sobre su valor, un poco ese esquema que llaman ahora el síndrome del impostor, de que la persona está en el lugar pero no se lo cree. Una persona con autoestima que ya conoce sus puntos fuertes y débiles puede funcionar de una manera totalmente distinta. Relajada, enfocada, sabe lo que quiere. Es diferente a si uno comunica para buscar aprobación, en vez de comunicar desde los valores y lo que yo creo que es mi esencia, y lo voy a mostrar porque me parece que es relevante compartir eso que soy. Entonces la autoestima tiene un papel importante, un poco aquello que decían los terapeutas cognitivos narrativos. La base está en la historia que te cuentas. Claro. Y en el caso del egocentrismo, que pudiese decirse que es como el exceso de autoestima, como... Excelente pregunta. En realidad es lo contrario. Hay un punto que es el egocentrismo. El egocentrismo es el sobredimensionamiento de la autoconfianza. Es una idea sobrevalorada de mí mismo, porque yo puedo ser mucho más inteligente que dos personas, pero hay 20.000 o 100.000 o 1.000.000 que son más inteligentes que yo. Yo puedo ser muy bueno jugando basquetbol, pero hay un montón de muchachos que me ganarían con toda seguridad. Entonces, la persona egocéntrica es alguien que centraliza e irradia, es decir, quiere ser el centro de atención y quiere dominar a los demás. La autoestima no es necesariamente egocéntrico, porque una persona que se quiere, que se aprecia, que se valora, no necesita imponerse. El egocéntrico es un dominador sutil. A veces no es tan sutil, pero sutil en el sentido de que tiende a manipular. La persona con alta autoestima, una persona con confianza, una persona que se aprecia, que se valora,
piensa que está llevando un tesoro a otra persona que también tiene tesoros. Si desde el punto de vista psicológico alguien le pide, quiere ser emprendedor y le pide, doctor, deme tips, ¿cómo yo puedo mejorar mi comunicación a través de las redes? ¿Qué le diría usted? Hay una clave de comunicación de qué es lo que quiero decir, a quién se lo voy a decir, cuál es el aporte que yo voy a dejar allí, porque al final, y lo conecto con el egocentrismo, hace más de 40 años un gran maestro que tuve me dijo, recuerda, Reni, que todas las personas se hacen una pregunta, ¿qué hay para mí? De manera que cuando uno es egocéntrico para desarrollar el proyecto comunicacional en las redes sociales, en cualquier otro esquema para llevar información, tiene un problema, porque uno tiene que aprender a pensar lo que el otro quiere, que es el mercadeo. El mercadeo lo que hace es captar la atención y el interés del tipo de público meta que a mí me conviene para que venga y la persona, vamos a decir, compre. Alguien decía en estos días que cuando el mercadeo es bueno, no hace falta vender. Entonces, ¿qué necesita alguien que quiera abrir una cuenta, ser un emprendedor en el universo de las redes sociales? Bueno, necesita conocer cómo funciona la mente, cómo la gente percibe. Necesita entender que las personas son básicamente emocionales. Necesita entender que el 75% de la percepción en el mundo occidental es visual. Necesita entender que la atención es fragmentada y que si haces algo muy largo, la persona va a perder rápido la concentración. Además, está compitiendo con miles o millones de contenidos. Y necesitas entender que tiene que ser algo que para las personas o les traiga satisfacción emocional o les resuelva un problema. Doctor, para nosotros en Academia Atmósfera Creativa es un honor tenerlo como docente de Psicología de la Comunicación. ¿Qué van a aprender nuestros estudiantes en su módulo? Son muchos elementos porque vamos a trabajar la comunicación, la autoestima vinculada con la comunicación, los procesos psicológicos, percepción, atención, memoria, el impacto de las emociones, las diferentes formas de comunicar, el lenguaje interpersonal, la relación interpersonal. Es un abanico poderoso de temas que tienen que ver con la mentalidad, con la emocionalidad, con los hábitos de las personas y, por supuesto, con los aspectos culturales, porque toda comunicación siempre ocurre desde una persona hacia otra, pero ocurre en un entorno, con unas causas y unas condiciones. No es igual comunicar hace 30 años que comunicar en este momento. ¿Son las mismas personas? Sí, pero la forma como se aproxima al conocimiento, a los contenidos comunicacionales, hoy por hoy es diferente. Bueno, doctor, para nosotros ha sido un placer, para mí ha sido un honor y un placer haber conversado con usted sobre muchísimos temas. Quedan muchísimos temas en el aire que yo sé que nuestros estudiantes del diplomado en comunicación social, mención fotografía, se van a deleitar en el módulo Psicología de la Comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, su mensaje final. Gracias. Creo que estamos colocando en bandeja de plata un conjunto de variables y de conocimientos, de factores, que es muy difícil conseguirlos condensados allí. Es como que le están poniendo a la gente el desayuno, el almuerzo y la cena, todo de una vez para que se den un auténtico banquete. Por supuesto, hay que quererlo y hay que tomar la decisión de participar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, seguidoras y seguidores de este podcast. Hablando se entiende. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes, Academia ATM, en Instagram, en TikTok, y también suscribirte a este canal, tocar la campanita. Tenemos información importantísima y buenísima para ustedes. Esto ha sido Hablando se entiende. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.